queridos hermanos, exaltar el nombre de nuestro Padre Yahweh, siendo una mañana pero muy alegre, muy inspiradora, donde venimos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos, Santo Domingo de los Áchilas, buenos días Ecuador, buenos días a cada uno de nuestros hermanos, buenos días Manabí, buenos días Esmeraldas, buenos días la capital del Ecuador, Quito, buenos días toda la provincia de mi Ecuador. Y entonces vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos a la alabanza de esta mañana. Vamos a comenzar alabando el nombre de Dios con este hermoso cántico. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Vamos a cantarlo, ¿no? 1, 2, 3. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar, porque Yahshua a todos nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque nos quiere salvar. En todas las pruebas Él te sostendrá, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque Yahshua todo nos quiere salvar. Qué maravilloso, ¿saben lo que dice este canto? Que debemos cantar de alegría. Si tenemos algún problema, pongamos en las manos de Él, porque Él es el absoluto dueño de tus problemas, de mis problemas, de tu tristeza, de tus alegrías. Él estará siempre contigo para darte la alegría que nosotros necesitamos. Vamos, pasé a vivir con salud y fe. Sentí que mi alma se transformó. Así que si en esta mañana alguien se siente triste, deje la tristeza a un lado. Pongámonos en las manos de nuestro Padre Yahweh y vamos a inspirarnos con el poder del Ruach HaKodesh que esté en esta mañana con nosotros. Vamos entonces pues a cantar. Bienvenido, buenos días, bienvenido en esta mañana a la casa de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a cantar Pasé a vivir con salud y fe. 1, 2, 3. Pasé a vivir con salud y fe, sentí que mi alma se transformó, dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Y aún cambié el mal por el bien, y aún cambié espina por flor, y aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor, y aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor. Qué interesante, ¿no? Hermano, que ese mensaje llegue a cada corazón de cada uno de nosotros. En primer lugar, aprendamos a perdonar. Segundo lugar, cambiemos el odio por el amor. Que allí vamos a reemplazar la verdadera realeza del Padre Eterno en nuestras vidas. Antes de comenzar al tema central, a mí me gustaría sinceramente irle haciendo énfasis en lo que está pasando por la televisión, por las noticias, por las redes sociales. Se aproxima de 15 a 20 días de oscuridad.
sin agua, sin luz. Así que, hermano, hoy más que nunca hay que estar a cuenta con Dios. Tu único refugio, nuestro único refugio, sea el Padre Yahweh, porque Él es el único el que nos dará la fuerza. Cosas grandes vienen no solo para el Ecuador, sino para todo el mundo. Y no es que seamos alarmistas, sino que es necesario advertir, abrir los ojos, abrir el corazón, que estemos a cuenta con las cosas que vienen, ¿cierto? Ahora sí, vamos a cantar otro hermoso cántico. Si podemos, por favor, pónganos la pista, que ahí se escucha más bonito. Vamos a cantar un himno. Y allí pues de nuestro agrado. Y hermanos, una vez más, oremos más que nunca, porque la venida del Padre viene pronto. Ajá. Amén. Vamos a cantar un himno y después el de la escuela sabática, ¿ya? Muy bien. Cantamos con alegría que el Padre Yahweh está aquí con nosotros. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria Jesús en Belén será nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solar. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria de Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud, hacia quien nos brinda redención. A Jesús y Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Muy bien, qué maravilloso es que el cántico del Padre Adón, del Padre Celestial, también sea nuestro cántico para el encuentro con nuestro Padre Celestial. Y a continuación vamos a cantar el cántico de la escuela sabática, En tu nombre comenzamos.
para comenzar esta maravillosa escuela sabática. Muy bien, entonces pues vamos a cantarla. Enséñanos tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia y sentir. Cada sábado venimos a tu escuela oramos, enseñándonos a instruirnos en la ciencia de la cruz. Qué maravilloso es, ¿no? Ven Adón a instruirnos en la ciencia de la cruz. Qué maravilloso. Con la mayor reverencia vamos a postrarnos de rodilla para conversar con nuestro Padre Yahweh. Oremos. Querido y amantísimo Padre, que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana hemos venido con la mayor alegría, con el mayor anhelo de alabar y exaltar tu santo y noble nombre en esta mañana. Padre de la gloria, bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos aquí presentes, como también a nuestros oyentes. Bendícelo y danos el poder que viene desde lo alto, el poder del Ruach HaKodesh, el poder de Dios, conocido como el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque en esta mañana que nuestras palabras no sean nuestras palabras, sino que sean tu palabra llegando a cada corazón, transformando vidas. Padre, danos entendimiento, danos discernimiento para entender y exponer tu palabra, que cada mensaje llegue limpio y transformando cada vida y cada corazón. Bendice también las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los que sufren injustamente, los que tienen problemas, que no tienen cómo solucionarnos. Padre de la gloria, los ponemos en tus manos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la vida de cada uno de los que estamos aquí, necesitamos tu poder, necesitamos tu gloria, para que podamos reflejar el gran amor que viene desde lo alto hacia nuestros semejantes. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, pero muy buenos días
queridos y apreciados hermanos. En hebreo, Yaridit y Yaridot. Bienvenidos mis queridos hermanos, amigos, a nuestra audiencia de nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. Como también a nuestros aliados, Sendas Antigua, de Vince, y también nuestros invitados y hermanos asociados a nuestro canal. Bienvenidos en esta mañana, bienvenido a la escuela sabática y bienvenido a la libertad de expresión, donde podemos estudiar su santa palabra. Hermanos, en esta mañana tenemos el libro Historia de los patriarcas y profetas. Sí, historia de los patriarcas y profetas. Estamos llevando la escuela sabática, el estudio de este hermoso libro, los cuales, hermanos, hay temas de inspiración, de vida para vida eterna, los cuales el Espíritu de Dios se está manifestando todos los días por medio del estudio de su palabra. Y para esto, para poder disfrutar del mensaje de esta mañana, ¿cómo titula el título de esta mañana del mensaje? La semana literal. La semana literal. ¿Quieres saber cómo es la semana literal? Pues para esto tenemos dos excelentes oradores en esta mañana. Tenemos a Juanita Ramos y a Josué Delgado Ramos, los cuales tienen el privilegio de ser usados en esta mañana, no por el hombre, sino por el poder del Altísimo que viene desde lo alto para que veamos la gloria de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática. Nuestro Firme Fundamento se siente complacido al contar con su presencia a la escuela sabática. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis hermanos? Un feliz Shabbat para cada uno de ustedes. Nuestro Padre Yahweh le bendiga enormemente. Estamos muy contentos de estar aquí, seguir meditando, analizando cada tema de este precioso libro, como sabemos que es Patriarcas y Profetas, ¿no? Un libro inspirado por nuestro Padre Yahweh, ¿no? Escrito por la hermana Elena Harmon de White, ¿no? Esta semana nos toca el capítulo 9, que dice la semana literal. ¿Qué entiende Josué cuando escucha las frases la semana literal? ¿Qué habla sobre la semana? Pues de los 7 días. Se explica cómo está estructurada la semana. Claro, entonces vamos a analizar, ¿no? Paso a paso con la Biblia en mano acerca de la semana literal, acerca de la creación, ¿no? Dice así como el sábado, la semana se originó en la creación y fue preservada y transmitida hasta nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de la sucesiva hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que Dios dio como ejemplo, ¿no? O modelo, la primera semana. Un ratito, la lección. La 9. La lección 9. La página 87. Ya. Entonces, dice aquí que Dios dio la primera semana como modelo de la sucesiva hasta el fin de los tiempos, ¿no? Recordemos, mis hermanos, regresemos a la creación, ¿no? Que cada vez que nuestro Padre Yahweh terminaba de hacer, cada día, cada de la creación, que decía, fue la tarde y la mañana, ¿no? Eso decía, ¿no?
sea, dice en la palabra de nuestro Padre Yahweh, fue la tarde y la mañana. ¿No? Como lo demás, consistió con 7 días literales. Se emplearon 6 días en la hora de la creación, en la obra de la creación. En el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre, ¿no? Aquí está muy claro explicado, mis hermanos, ¿no? ¿Qué hizo nuestro Padre Yahweh cuando creó aquí el mundo, ¿no? ¿Qué hizo? En 6 días creó todo lo que vemos, ¿verdad? Pero un día especial lo apartó, lo santificó y lo bendijo, ¿verdad? Que se habla acerca del séptimo día, ¿verdad? En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día sábado, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse en el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Esto encontramos en Éxodo, ¿no? Busquemos en nuestra Biblia, mis hermanos. Éxodo capítulo 20, versos 8 y 11. Éxodo capítulo 20, versos 8 y 11. Quien lo tenga, me ayuda por favor con la lectura. Vamos con la Biblia, vamos. Éxodo capítulo 20, versos 8 y 11. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hizo 3 cosas. El 11, mi hermano. ¿Lo leyó el 11? Ya. ¿Sí, no? Ah, ya. Ya dice. Entonces, vemos algo especial que hizo nuestro Padre Yahweh en el séptimo día, ¿no? El último día de la semana. Reposó, lo bendijo y lo santificó, ¿no? Sí, o sea, Dios dio estos 6 días al hombre para que en esos 6 días de la semana tenga el ser humano para hacer sus labores, para trabajar y para todo lo demás que necesite hacer. Pero el séptimo día Dios lo apartó para que el ser humano meditara en la creación que Dios había hecho, para que el ser humano estuviera meditando en Dios. Bienvenido. Pero por la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años, ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como se estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de periodos largos e indefinidos. Esto es distinto del método que él utiliza para relacionarse con su criatura. Hace indefinido y oscuro
lo que ha hecho muy claro es escepticismo en su forma más insidiosa y por tanto más peligrosa su verdadero carácter. Está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Biblia, ¿no? O sea, debemos tener claro que cuando la Biblia habla de la creación y menciona cada uno de los días, está hablando de días literales formados de la tarde y mañana, tal y cual como dice la Escritura. No debemos caer en el error de creer que cada de estos días que se menciona en la creación fueron periodos indefinidos, porque últimamente ha surgido la creencia de que cada día que se menciona en la Biblia de la creación corresponde a inclusive periodos de miles de años, lo cual es algo ilógico, porque si hubiera sido así, Dios no nos hubiera ordenado que guardemos el séptimo día. O sea, siempre nosotros, como hijos de nuestro Padre Yahweh, debemos de centrarnos en lo que, según así dice Yahweh, ¿no? Leer lo que dice la santa palabra de Dios, ¿no? No dejarnos llevar por lo que otros nos dicen, ¿no? Que han pasado miles y millones de años, ¿no? A veces una de las noticias escucharon, qué sé yo, restos o huesos de animales que tiene hace miles y millones de años. No podemos, eso es algo absurdo, mis hermanos, ¿no? Debemos siempre guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Ya, vamos a buscar, mis hermanos, Salmos capítulo 33, versos 6 y 9. Salmos capítulo 33, versos 6 y 9. Salmos 33, versos 6 y 9. Sí, 33. Por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él habló y fueron hechos, Él ordenó y fueron creados. Entonces vemos aquí muy claro, ¿no? Lo que dice en el libro de Salmos. Él habló y fue hecho, ¿no? Solamente por su palabra. No podemos decir que pasaron miles y miles de años para hacer lo que vemos hoy creado, ¿no? La Biblia no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fuera saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistían en una tarde y una mañana, ¿no? Así siempre dice la Biblia, termina de hacer eso. Fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no? Y dice así, y fue la tarde y la mañana del día, bueno, dice día primero, día segundo, día tercero, ¿no? Vemos, la Biblia es tan clara en eso, ¿no? Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llamó un origen, porque Dios originó o produjo en él una nueva parte de su obra, ¿no? Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que se enseña en el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores que los que existen hoy en día o que hayan existido durante miles de años. Y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos.
Como vemos aquí, los científicos hoy en día, debido a que encuentran todos estos huesos de animales, inclusive de seres humanos, creen que la Tierra estuvo habitada mucho tiempo antes que en la semana de la creación que se menciona en la Biblia. Pero la explicación a esto la Biblia la da. Simplemente Dios creó la Tierra en esa semana. Y esos huesos que se encuentran y todos esos árboles petrificados fueron resultado del diluvio universal. Que debido a eso quedaron esos animales y todo eso quedó sepultado bajo tierra. Ese es el motivo por qué se encuentra, mas eso no es una prueba de que la Tierra tenga millones de años de existencia, como dicen los científicos. Y algo muy interesante que nos dice en el segundo párrafo, dice, pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada, ¿no? Entonces vemos que es tan interesante, tan necesario, ¿no?, que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. ¿Cuántos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, lo que enseñan, ¿no?, que la Tierra fue hecha por una explosión, por la evolución, ¿no? Tantas cosas absurdas que nos ponen en la cabeza, que el hombre somos descendientes del mono, que poco a poco se fue transformando, evolucionando. No sabemos que no es así. Nuestro Padre Yahweh es tan maravilloso que hizo el mundo tan perfecto, pero ¿cómo fue degradándose? Por el pecado, ¿no? Los que razonan con tanta seguridad acerca de su descubrimiento no tienen una noción adecuada del tamaño de hombres, animales y árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones de que en muchos aspectos son muy diferentes de los actuales, pero el tiempo en que imperaron esas condiciones solo puede saber mediante el registro inspirado, ¿no? En la historia del diluvio, la inspiración explicó lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de este modo preservados como una evidencia para las generaciones posteriores de que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios hizo que el descubrimiento de esas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos en su vano raciocinio caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos, al hacer un mal uso de las cosas que Dios le dio para su beneficio, las tornan en maldición, ¿no? Imagínense lo que es el ser humano, ¿no? Lo que Dios hizo, ¿no?, lo distorsiona, lo cambia, ¿no? Y eso lo que origina a veces que uno cree una cosa y el otro otra cosa. Siempre dejemos de guiarnos por un escrito está, por un así dice Yahweh, ¿no? Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura. El razonamiento es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a las cosas que Él no ha revelado. Debemos nosotros también tener mucho cuidado nosotros no somos nadie para tratar de explicar lo que Dios ha hecho. Simplemente la Biblia nos menciona cómo Dios creó cada una de las cosas, pero del modo exacto de cómo fue haciendo cada cosa no se nos dice. Y simplemente debemos aceptar el relato bíblico como está.
no debemos ponernos a explicar cosas que Dios no ha revelado. Y se pone aquí también un ejemplo, que en la actualidad las personas cuando escuchan las profecías de Daniel y Apocalipsis, inmediatamente, o sea, no quieren estudiarlas. ¿Por qué motivo? Porque creen que estas profecías, o sea, tienen cosas que son demasiado difíciles de entender. Y que por ese motivo, o sea, no debemos entrar en esos temas. Cuando no nos estamos dando cuenta que el estudio de esas profecías es un tema vital para nuestra salvación. Porque allí se encuentra revelado lo que está para el porvenir, para lo que va a pasar para estos últimos días. Como aquí nos dice también el libro de Deuteronomio 29, ¿qué nos dice? Que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, o sea, nuestro Dios, más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿no? No debemos de meternos más allá de lo que nuestro Padre Yahweh nos ha manifestado, ¿no? Siempre dejarnos llevar, como siempre digo, con un espíritu exacto. Es decir, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿no? Nunca Dios reveló a los hombres la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo, ¿no? Aquí dice muy claro, la ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su existencia. No podemos decir, no, es que hay que ver de qué manera creó el sol, ¿no? Solamente dice, Dios habló y fue hecho. Así, muy claro dice la Biblia, ¿no? Comúnmente la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan al mundo físico. Pero, ¿cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto es el campo en el cual el Creador puede obrar? En armonía con sus propias leyes y sin embargo enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Hoy en día comúnmente escuchamos cuando se habla de las leyes de la naturaleza, pensamos y se nos enseña que es algo que nadie, que ningún ser en todo el universo puede alterar o romper esas leyes. Pero tenemos el concepto equivocado que ni siquiera Dios mismo puede modificar eso, que Él no puede meterse allí, porque es algo que ya está establecido, pero el poder de Dios no tiene límites. Y aunque se nos parezca algo imposible, Dios puede modificar esas leyes de la naturaleza. Él es el único que puede manejar todos los elementos a su antojo y como Él quiera, y usarlos para sus propósitos. Muy bien. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 5, verso 17. Juan capítulo 5, verso 17. Quien no tenga, me ayuda por favor con la lectura. Capítulo 17. Capítulo 5, verso 17. 17. Ya. Y Jesús le respondió, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. O sea, el versículo aquí claramente nos habla que en toda la naturaleza, en cada uno de los hechos, por muy pequeños que parezcan, está presente Dios. O sea, todas las cosas que pasan en la naturaleza no puede ocurrir sin la aprobación de Dios. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4, verso 3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación.
Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. O sea, esto nos da a analizar que inclusive cada latido que da nuestro corazón es el cuidado que Dios tiene por nosotros. Ninguna cosa funciona por sí sola, ninguna cosa, o sea, está como decir programada por sí sola. Dios es quien maneja cada una de las cosas. Y cada segundo de vida que nosotros tenemos es porque Dios lo permite y tiene un propósito para eso. Si fuera la voluntad de Dios que en este momento dejáramos de existir, eso pasaría. Porque Dios, o sea, debemos comprender y tener muy en claro que nada tiene, o sea, nada funciona por sí solo, sino que Dios es quien maneja todo y controla todas las cosas que suceden. Imagínense que cada palpitación, cada latido del corazón es porque Dios así lo quiere, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé si se han quedado a veces asombrados, que ha habido accidentes y a veces hay personas que el carro le ha chocado, pero de manera terrible. Y cuando ven, sale la persona y le dice, pero no me pasó nada, no me pasó nada. Entonces, o sea, Dios no lo permitió que le pasara algo a esta persona, ¿no? Entonces, así, mis hermanos, o sea, Dios aparentemente vemos este mundo lleno de tanta maldad, tanta cosa, tanta desastre, pero a veces nuestro Padre Yahweh permite que pasen cierta desastres, ciertas circunstancias, porque el corazón del ser humano está tan duro y tan perverso que para ver si así se ablanda, ¿no? No sé si recuerdan cuando pasó el terremoto en el 2016, ¿qué pasó con las personas? ¿Qué hacían? Iban corriendo a las iglesias a reunirse a orar, ¿no? Y los que supuestamente ateos, ¿qué hacían? Cogían y se arrodillaban en el piso por decir que ya se pare, que ya no haya más, ya no tiemble más la tierra, ¿no? Lamentablemente así somos los seres humanos. Esperamos que pase cosas desastrosas, cosas terribles, para ir recién a buscar a nuestro Padre Yahweh. Lamentablemente es así. Hay una cosa, hermanita, que después del susto vuelven a lo mismo. Ya pasó el susto y vuelven a lo mismo. Pero de todos ellos, por lo menos un poco, o sea, el menor, o sea, un pequeño grupo de personas, igual de todas formas, se convierten de forma sincera. O sea, ese es el objetivo de Dios al permitir que sucedan este tipo de accidentes o desgracias. O sea, no es porque Dios sea malo, sino que eso sirve de escarmiento para muchas personas. Mire lo que pasó, la lección que hoy estudiamos del diluvio. ¿Qué pasó con el ser humano? Se dice que su corazón era de continuo al mal. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Padre Yahweh? Que haya el diluvio. Se burlaban del pobre Noé. Decían que estaba loco. ¿Cómo vas a creer que te vas a poner a construir un arca donde nunca te ha llovido? No hay agua donde vayas a poner esa arca. Se le burlaban. Incluso los 7 días que estuvo Noé y su familia dentro del arca, dice que se le burlaban con más ganas. ¿No? Fue duro para Noé, ¿no? Se nos burlan. ¿Ustedes no creen que nosotros también se nos burlan? Ustedes están mal, ¿no? Pero ahí está siempre, o sea, a pesar de las circunstancias, siempre hay un pueblo remanente, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que permanece a pesar de la burla, de las circunstancias, toca estar firme, ¿no? ¿Quería decir algo, pastor? No, bueno, lo más importante es que, hermanos, en todas las circunstancias de esta vida, hay un Dios que quiere restaurar a su pueblo, restaurar a sus hijos. Y a medida de lo que nuestros hermanos están hablando, es verdad que no es que Dios hace que existan las maldades, sino que Dios permite que sucedan cuantas cosas, porque por medio, o sea, nosotros somos tan llevados al mal que por medio del dolor, por medio del sufrimiento, recién entendemos que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces,
No permitamos pasar simplemente por los dolores. Antes de pasar por los dolores, existe una gran esperanza para todos aquellos que vivimos en el planeta Tierra. Él nos ama tanto. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Y si suceden cosas tremendas ahora, es porque Él quiere. Él permite que por medio de aquel sufrimiento la gente dobleguemos hacia Dios, ¿no? Entonces, pues, y más adelante vamos viendo cosas terribles, ¿no? Puede continuar. Como vemos aquí, o sea, el estar en sí en contacto con la naturaleza, o sea, nos va a dar una percepción y vamos a estar más conscientes de que cómo Dios actúa por medio de cada cosa. Es por eso que Dios nos recomienda en su palabra ir a vivir al campo y nosotros, o sea, subsistir por nuestros propios medios allí. ¿Por qué motivo se nos manda esto? Porque al estar nosotros en el campo y al momento que nosotros vamos a sembrar cada cosa, o sea, y nos damos cuenta y nos ponemos a pensar que hasta para que una semilla dé un brotecito, hasta que la planta crezca y todo, o sea, ahí está la providencia de Dios actuando por nuestro bien y por nosotros. Como Dios se preocupa por nosotros, por darnos nuestro alimento. Inclusive dice la Biblia que las bestias del campo, inclusive hasta algo tan pequeño como un insecto, depende de la providencia divina. O sea, Dios por cada uno de sus seres creados, Dios cuida siempre. Y por eso al estar nosotros viviendo en el campo, es por eso que Dios nos manda a vivir allí. Porque aquí en las ciudades, ¿qué es lo que vemos nomás? Solo estamos rodeados de perversidad y maldad. Pero al estar nosotros en el campo estamos rodeados del amor de Dios, o sea, de lo que Dios hace por nosotros y de la influencia que Él da por medio de la naturaleza. Así es, sobre todo cuando uno vive en el campo, al momento de levantarse, ¿qué escucha? El cántico de las aves. ¿Qué más? Cuando va a salir el sol, cuando se oculta, ¿no? Hoy en la mañana que me levanté era más o menos las 6:30. Al fondo así en casa se ve los cerros, se ve lindo, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, qué lindo amaneció hoy, ¿no? Se veía al fondo que el sol ya iba saliendo, ¿no? Se veía así amarillo. Por el otro lado los cerros se veían azulitos. Uno, a pesar de tanta maldad, ya este mundo ya está tan degradado por el pecado, pero uno lo ve hermoso aún. Imagínense el inicio, cómo habrá sido este mundo, ¿no? Por eso es que nuestro Padre Yahweh nos recomienda ir al campo para tener esa experiencia con nuestro Padre Yahweh. ¿Qué hacía Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra y tener contacto con el Padre? ¿Qué hacía? Dice que Él se iba a lugares apartados a orar, fuera de la ciudad, a orar, a estar en contacto con el Padre y así salir al día siguiente a seguir predicando, ¿verdad? Por eso es nuestro Padre Yahweh que quiere que vayamos al campo, ¿no? Muy bien. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Job, capítulo 11, versos del 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmos 19, verso 1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos capítulo 1, verso 20. Como vemos aquí, el ser humano, por más que estudie e investigue, o por mucho que la ciencia avance,
Jamás el ser humano en el estado actual que se encuentra podrá comprender completamente la grandeza y la magnificencia del poder divino de Dios y las formas en que actúa. O sea, no llegaremos a entender cuán grande es el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos, la lección ha sido corta de esta semana, ¿no? Vemos cómo el poder maravilloso de nuestro Padre Yahweh está en la naturaleza, ¿no? Y quiere que nosotros tengamos esa experiencia, ¿no? Al momento de sembrar, me acuerdo, mi papi era agricultor, cuando sembraba, cosechaba un racimo de guineo o de plátano, él se gozaba, decía, yo me gozo de verlo, de ver cómo o sea, cómo Dios le da la vida y para que esa planta, uno la siembra, ya, pero es el poder maravilloso de nuestro Padre Yahweh, que se encarga de que esa planta vaya creciendo y de su fruto, que comamos como familia y compartamos con los demás. Eso quiere nuestro Padre Yahweh, ¿no? Que tengamos esa experiencia de ver el poder diariamente, el poder de nuestro Padre Yahweh. Y algo más me vino ahorita a la mente. Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, él no asistió a las grandes universidades, bueno, estas no son universidades, a las grandes escuelas de los patriarcas o de los rabinos, no. ¿Dónde fue su aprendizaje? En la naturaleza, y su madre que le enseñaba, la Virgen María, ¿no? Eso fue el aprendizaje de Yeshua, ¿no? Y cuando ¿qué edad tenía Jesús cuando se perdió en Jerusalén? Tenía como 12 años, ¿no? Tenía como 12 años cuando se perdió y la madre y su papá lo buscaban. ¿Y dónde estaba Yeshua? Conversando en el templo con los rabinos, con los grandes maestros, ¿no? Se quedaba sorprendido de ver cómo alguien que nunca ha ido a esas escuelas teológicas, inclusive daba mejores argumentos que ellos. Así es. Entonces, como dice en Salmo, ¿no? Que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Aquí tenemos la mejor universidad, mis hermanos, el mejor aprendizaje que podemos tener nosotros. Porque en las universidades, en los colegios, ¿qué nos enseña? Evolucionismo, que el planeta fue hecho por una explosión, ¿no? Entonces son cosas absurdas que nos meten a nosotros en nuestra mente, ¿no? Nosotros debemos siempre dejarnos llevar por lo que dice la palabra de nuestro Padre Yahweh. Que nuestro Dios le bendiga grandemente. Ahora tenemos para la próxima semana, no nos olvidemos el tema. Ahora vamos a estudiar el capítulo 10 que dice la Torre de Babel. Eso nos toca para la próxima semana. Estudiemos, mis hermanos, para seguir analizando acerca de la palabra de nuestro Dios. Tenemos ahora a continuación la segunda parte con el pastor Carlos Delgado. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por estar en esta mañana aquí en su santa casa de oración para juntos alabar y exaltar el nombre de Él. Bueno, yo lo que me he dado a entender en estos días que Dios es tan grande, tan maravilloso y tan piadoso para con cada uno de nosotros. Y a través de las circunstancias de esta vida, Él nos ama. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. ¿Cómo sabe usted que en esta mañana no está aquí por medio de un milagro? Por una oportunidad que Él le dio a usted y me dio a mí. Pero ante todo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿No? Estamos agradecidos realmente con Dios por habernos protegido y estar con vida. Como ustedes se dan cuenta, en el planeta Tierra, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, cuántos desastres, cuántas circunstancias de esta vida existen hoy, pero Él nos sigue amando y nos sigue protegiendo. ¿Cierto? Ahora, hechos violentos. ¿Ya? Entonces, qué interesante es